Clark Gable no se convirtió en un rey de Hollywood que se casó 5 veces con hermosas mujeres sin pisar a algunas personas en el camino. Como el protagonista más destacado de la edad de oro de Hollywood, el mundo conoció mejor a Clark Gable como Red Butler, de lo que el viento se llevó. Pero para aquellos cercanos a él, su legado fue mucho más oscuro e incomprensible. Era un mujeriego de corazón de oro, o su corazón estaba lleno de tinieblas. La entrada de Clark Gable a este mundo nunca fue fluida, empezando primero a la letra ilegible de su médico. Su certificado de nacimiento enumeraba su género como masculino y femenino al mismo tiempo. Luego, solo 10 meses después de su nacimiento, una tragedia indescriptible golpeó a la familia. Su madre partió repentinamente. El recién nacido tuvo una desgarradora pérdida a los 10 meses de que nació. El padre de Clark Gable era protestante, mientras que su madre era católica. Después de que ella partió, él, su padre, se negó a criar a Clark Gable en la fe católica. Esto enfureció a su familia y pelearon con él, insistiendo en que el niño pasara tiempo con la familia de su madre. Al final, el padre de Gable cedió. Después de todo, estaba ocupado de otra manera tratando de mantener a la familia y volverse a casar para que su hijo pequeño creciera con una madre. Finalmente, tuvo éxito y se volvió a casar cuando Clark Gable tenía solo 2 años. Su nueva madrastra tendría un gran impacto en su vida. Y si hay una persona en su vida que podría atribuirse el mérito de que Clark Gable se haya convertido en una figura suave y elegante en el mundo, llegó a amar incluso. Esa fue su madrastra, de nombre Jenny Dunlap. Ella se aseguró de que estuviera bien educado, bien vestido y bien arreglado. Ella también compartió con él su amor por Shakespeare. Por otro lado, su padre aseguró su gusto por la casa y el trabajo físico arduo. Sin embargo, él siempre tuvo el ojo puesto en otra cosa. Descubriría su pasión por la actuación cuando solo tenía 17 años, pero hubo una serie de obstáculos en su camino. Su familia no solo estaba pensando por un momento difícil económicamente, sino que también había otra tragedia desgarradora a la vuelta de la esquina. Cuando tenía 19 años, su amada madrastra, Jenny Dunlap, partió a la edad de 46 años. Siendo apenas un adolescente, se unió a su padre trabajando en el campo petrolero, pero sabía que quería más. Dejó atrás a su padre y se dirigió al noroeste del Pacífico, donde tomó trabajos ocasionales. En uno de estos trabajos, un compañero de trabajo lo animó a intentar actuar de nuevo, y también le presentó a una hermosa actriz llamada Fran Dorfler. La nueva pareja se comprometió. Se irían a Portland, Oregon, a buscar un mejor futuro. Pero precisamente allí conocería a una mujer llamada Josefina Dillon. Sería un grave error. Gable comenzó a trabajar con Dillon en obras de teatro. Rápidamente se hizo evidente que estaba interesada en algo más que su carrera. Si bien Josephine Dillon ayudó a Clark Gable con su voz, dicción y control corporal, ella también comenzó a pagar sus cuentas. En poco tiempo, Clark Gable dejó a su prometida por su entrenadora de actuación, quien era 17 años mayor que él y ni siquiera era una estrella todavía. ¿Vivieron felices para siempre? ¿Por siempre? Pues no exactamente. Así que te invito a que te sientes, te invito a que disfrutes del siguiente video. Y una vez más, gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Y gracias. Después de un largo periodo de preparación de Clark Gable para llegar a Hollywood, Josefina Dillon, quien era su principal amante y a la vez maestra, finalmente decidió que él estaba listo para la pantalla. Se mudó a Los Ángeles para fundar una compañía de teatro con el fin de darle un trampolín a Clark. Y 5 meses después, él se unió a ella.
La pareja se casaría y mintieron en su certificado de matrimonio sobre la diferencia de edad, reduciéndola a 10 años, mucho más respetable. Dillon le había enseñado a Clark Gable bastantes cosas y estaba a punto de darle un uso escandaloso a sus lecciones. En sus primeros años en el negocio del cine, Clark Gable tenía un pequeño secreto sucio: la ayuda de un mentor o una mentora, como lo era Josefina, mucho mayor que él, ya lo había llevado a Hollywood, así que repitió ese patrón con cualquiera que lo aceptara. Tuvo aventuras extramatrimoniales con mujeres para avanzar en su carrera, incluida la estrella William Hines y la adinerada actriz Pauline Frederick, quien no solo le dio un papel en su obra, sino también le compró un automóvil. Si puedes creerlo, este fue solo el comienzo de su vida tremendamente escandalosa. Con el tiempo, todos los cambios de cama de Gable afectaron su matrimonio con Dillon, y la pareja se separó en 1929, justo en la Gran Depresión. Gable estaba haciendo todo lo posible para subir a la cima y no mostraba signos de desaceleración. Finalmente consiguió su primer contrato cinematográfico con Pitt Pictures e incluso encontró a una mujer rica y mayor a la que seducir, una heredera llamada Maria Lapham. Su diferencia de edad, 17 años, no se puede decir que no tuviera un tipo. Entonces, apenas unos días después de que finalizara en los tribunales el divorcio con Josefina, su primera esposa, se casaría con Lapham. Y al principio sus ojos dejaron de vagar, pero no por mucho tiempo. Poco después de su boda consiguió otro contrato cinematográfico, esta vez con Warner Bros. Un actor importante, ya era para la época. Más papeles en películas significativas, más proximidad al estrellato. Pero no podía encantarlos a todos. En el 31 apareció junto a Greta Garbo, que ya era una mega estrella. A Garbo no le gustaba absolutamente Clark Gable y pensaba que era un mal actor. Él respondió llamándola snob. Y ella no fue el único enemigo que hizo en su carrera. Uno de los primeros papeles de Gable lo puso en un rumbo de colisión con la fama. Su primer papel protagónico fue en Dance Falls Dance con Joan Crawford. Ella le había pedido específicamente que fuera su protagonista. Crawford tiene un consejo famoso para otros actores: no te acuestes con tus compañeros de reparto hasta que hayas hecho al menos 3 películas juntos. Bueno, para Gable ella rompió su propia regla. Es algo bueno que la apasionada aventura entre Clark Gable y Crawford nunca condujo a una ruptura apasionada, ya que llegarían a protagonizar un total de 8 películas juntos, imagínense entonces. Aún así, sin importar con quién estuvieran casados las estrellas en ese momento, tendían a mezclar negocios con placer en el set de grabación, a pesar de que el director del estudio de MGM, Louis Mayer, hizo todo lo posible para detenerlos en ese romance. A Mayer no le gustaba para nada los escándalos, pero ciertamente no podía negar su química. Sin embargo, fue la química de Gable con otra actriz lo que terminó convirtiéndolo en una verdadera estrella. Cuando Clark Gable interpretó a un gángster que sucede al personaje de Norma Shearer en A Free Soul de 1931, puso al público en un frenesí. Pronto, la gente que amaba la película envió una avalancha de cartas al estudio, pero había un lado oscuro escalofriante en su fandom. La película fue famosa por una escena en la que el personaje de Gable empujaba a su interés amoroso. Esto resultó ser la escena que los fanáticos amaron tanto. ¿Cómo sería aquella época? ¿Qué tal con las películas de hoy en día? Justo en ese momento, MGM le pagaba $2,000 a la semana solo para sentarse a Clark Gable. Como siempre, Mayer tenía una solución. Prestó a Clark Gable a otro estudio para una comedia romántica llamada It Happened in One Night, y la película lo convirtió en la estrella más grande de Hollywood por una milla. Sin embargo, no fue un viaje muy fácil. Decenas de pesos pesados de Hollywood ya habían rechazado el papel después de ver el guión. Además, el director Frank Capra ni siquiera quería a Gable en el papel.
Después de una experiencia difícil en el set, todos los involucrados, especialmente Clark y su coprotagonista, Claudette Colbert, solo querían olvidarlo. No fue un éxito en lo que respecta a los cines, pero poco a poco fue ganando terreno. Incluso cuando la película en sí y sus dos protagonistas recibieron nominaciones al Oscar, todavía había dudas. Claudette Colbert ni siquiera se molestó en presentarse a la ceremonia, y un asistente tuvo que arrastrarla fuera de un tren cuando terminó ganando. Sí, la trajo. Contra todo pronóstico se convirtió en un éxito duradero y se convirtió en un momento que cambió la vida de Clark Gable. La Academia nomina a Clark Gable como mejor actor por la película Sucedió una noche, un premio que ganó. Su reacción fue completamente conmovedora. Gable había pasado más de una década luchando por el reconocimiento de Hollywood y pasando de cama en cama, y ahora lo tenía. Pero cuando un joven fanático admiró el premio, se lo entregó a un niño. Gable le dijo al niño que lo que le importaba era el honor, no la estatua. No estoy llorando, tú lloras, diría Clark Gable. Conocería a Carola Lombard durante la filmación de No Man. Años más tarde, Gable y Lombard se cruzaron en un baile. No ocultaron lo que sentía el uno por el otro. De hecho, él le dijo ¿quieres bailar? Y ella le dijo ¿qué te crees tú, Clark Gable? Lombard y Gable se reían juntos y jugaban bromas el uno al otro y tenían gustos similares. Si bien no era ajena a las fiestas de Hollywood, también estaba bien para entrar en los establos con Gable o acompañarlo en cualquiera de sus viajes de casa. Y fue allí, en ese momento, cuando le llegó Lo que el viento se llevó. Cuando comenzó el rodaje de Lo que el viento se llevó, Gable entró al set de grabación por primera vez e inmediatamente casi se marcha. Vio que los baños habían sido segregados, sí, para actores de una clase y actores de otra clase, y eso lo enfureció por completo, porque él decía que todos debían ser iguales. Insistió en que el productor lo cambiara o les dejaría sin un Red Butler, y los problemas no terminaron ahí. Cuando llegó el momento de que el estudio lanzara la película, tenían grandes planes para un gran estreno que reflejaría la grandeza de la película. Pero cuando Gable se enteró, se sintió disgustado. Los estudios habían programado que el estreno tuviera lugar en Atlanta, que en ese momento todavía estaba segregada. Cuando Gable se dio cuenta de que McDaniel no podría asistir, su reacción fue escalofriante. Sí, y era que ella no podía ir a Atlanta, por obvias razones. La Academia nominó a Gable como mejor actor por su actuación en Lo que el viento se llevó. Si bien la película arrasó en los premios ese año, Gable perdió. Al parecer Lombard lo consoló diciendo: no te preocupes, papi, traeremos uno a casa el año que viene. Pero una vez más, la tragedia tocó su puerta. En enero de 1942, su amada Lombard, Carola Lombard, quien estaba esperando para casarse con ella, ya que no lo habían hecho porque su exmujer no le había querido dar el divorcio. Eran felices, eran la pareja del momento, pero una tragedia devastadora llegaría. Cuando en 1942, Carola Lombard había viajado a su estado natal de Indiana para presentarse en una campaña de bonos. Regresaba a casa en Los Ángeles con su madre y su agente de prensa, cuando se produjo lo inevitable. El avión de Lombard se desplomó. Todos partieron. Cuando Clark se enteró de la terrible noticia, corrió a la montaña en Nevada donde había sucedido, y su reacción fue realmente desgarradora. Continúa viendo el video si quieres saber qué hizo Clark. Inmediatamente subió a la montaña, sin ninguna protección. Sus amigos corrieron detrás de él. ¡Espera, Clark! ¡Espera!, le decían. ¡Aguarda! ¡No es seguro!
y él no les prestó atención. Cuando encontró prácticamente todo el desastre, imagínense ustedes, él sollozó que no quería volver a una casa que él consideraba que estaba sola. Desde entonces empezó a vivir en la casa de encino que habían compartido por el resto de su vida. En el papel, Gable pudo haber sido un tipo duro, mujeriego, pero durante el resto de su vida su corazón estuvo solo con Carola Lombard. ¡Qué irónico! Se había casado con mujeres anteriormente por conveniencia y ahora que realmente tenía el amor de su vida, tristemente partió. Ironías que pasan. En honor a su ex mujer, Carola Lombard, Clark Gable se enlistó y se fue al segundo insuceso bélico mundial. Cuando regresó, encontró consuelo en los brazos de la actriz Virginia Gray. Gray, que en los años 40 y 50 había esperado pacientemente una propuesta de Clark Gable, creyó que era su momento, pero solo para un día de enfrentarse a otra sorpresa devastadora. En 1949 Clark Gable se casó repentinamente con Lady Sylvia Ashley, dejando a Gray con el corazón roto. De hecho, eso fue una sorpresa para todos cuando Gable llamó a un amigo y le pidió que lo ayudaran a organizar una ceremonia de boda privada para él y Sylvia. No sería un gran comienzo y ciertamente tampoco un gran final. Tristemente el matrimonio no duraría mucho. Cuando los tribunales finalizaron el divorcio, una Ashley quedó totalmente devastada y con lágrimas en los ojos acudió a la corte para su divorcio. Mientras que por otro lado Clark Gable le dijo a sus amigos que debía haber estado alzando el codo cuando le propuso matrimonio. Años después, mientras estaba en el set de la película Mogambo, Gable estaba encantado de saber que su coprotagonista mucho más joven, Grace Kelly, también disfrutaba de la casa. Un momento, hasta este punto de la historia ustedes se estarán preguntando, ¿será que Grace Kelly también cayó en las manos de Clark Gable? Tristemente, no ocurrió así. No tuvo amorío ni fue pareja de Grace Kelly. Resulta que Clark Gable en 1954 se volvió a conectar con una antigua amiga, un antiguo amor que se había divorciado recientemente de su tercer marido. Su nombre era Kai Williams y en poco tiempo se marcharon a las carreras. Se fugaron en Nevada con solo unos pocos amigos y familiares presentes. Este matrimonio era diferente de sus otros matrimonios desafortunados y parecía más feliz, como había estado con Lombard. Sin embargo, felices para siempre no estaba en la carta. William estaba visiblemente en estado de gestación, pero lamentablemente la tragedia golpeó una vez más. Un momento, ¿cuántas veces los he dicho? Una vez más, y perdió al pequeño. Gable entonces tenía un papel de padrastro cariñoso con los hijos de ella, con los hijos de Kay, pero quería uno propio y siguieron intentándolo. William volvió a quedar en estado de gestación en 1960. Desafortunadamente su felicidad no estaba destinada a ser, después de que MGM dejara a Gable, pero antes grabó The Misfits junto a la rubia Marilyn Monroe. 2 días después de completar el rodaje de Mischief, Clark Gable sufrió un insuceso cardíaco. Muchos habían especulado que había estado enfermo en el set, ya que su voz había cambiado drásticamente. Si bien Gable tenía 59 años, nadie podría haber predicho lo que sucedió después. Al principio, la condición de Clark Gable parecía estar mejorando. Una noche William se fue a su lado para dormir un poco con él. Unas horas después, un médico la despertó para contarle que Gable había partido. Y la leyenda, Clark Gable, había partido un 16 de noviembre de 1960 en Hollywood. Un año después, su mujer,
dio a luz a un niño al que llamó John Clark, el único hijo de Clark Gable y al que él nunca llegó a conocer. El último deseo de Clark Gable fue ser llevado sus restos al lado de los restos de Carola Lombard. Después de la partida de Clark Gable, se corrieron rumores de que había sido Marilyn Monroe la culpable de que él partiera, ya que durante el desarrollo de la película de Mischief, ella había hecho coger rabia enfurecido a Clark Gable. Muchos la culparon a ella del final de Clark. Muchos sabían de que Clark Gable era un mujeriego, pero después de que partió, muchos de sus secretos más oscuros salieron a la luz. Mientras hacía una película a principios de la década de los años 30, Gable había dejado en estado de gestación a su coprotagonista, Loretta Young. El estudio lo encubrió y Young se fue por unos meses, luego fingiendo que había adoptado a la hija, que dio a luz. Gable nunca reconoció a la niña y Loretta Young solo le contó a la niña sobre su verdadera ascendencia después de que partió Clark Gable. Pero otro secreto mucho más oscuro salió a flote. Resulta y acontece que cuando filmaba una película junto a la estrella Lana Turner, de pronto empezaron a surgir chismes, rumores de que los dos estaban teniendo una aventura. Y temiendo lo peor, entonces Carola Lombard inmediatamente hizo planes para volar a casa en Los Ángeles, California, a ver a Gable y a ponerse al tanto si era que le estaba siendo infiel. Eso hizo que acelerara su viaje. Entonces, después de lo sucedido de perder a Lombard, Gable estaba completamente desconsolado y, como lo habíamos dicho anteriormente, se enlistó en el segundo insuceso bélico mundial. Él se sentía culpable, sentía remordimiento. Entonces muchos de sus compañeros que viajaban con él, combatían con él, sus compañeros, vieron un afán de Clark por ponerse en situación peligrosa como una forma autoinfligida de penitencia por su papel y su remordimiento de conciencia. Finalmente, durante su existencia la gente solía llamar a Clark Gable el rey de Hollywood. El título se fue con él. Muchos piensan que la edad de oro de Hollywood también partió con Gable. Y una vez más, gracias por preferirnos y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas, y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Gracias y que Dios los bendiga.